Muy buenos días, buenas noches o buenas tardes. Donde quiera que usted se encuentre, queremos tratar con usted un asunto que nos parece sumamente importante a la luz de las palabras, de la Escritura, de la palabra de Dios, y es sobre la necesidad de las palabras del profeta Samuel cuando advirtió claramente al rey Saúl y a todos nosotros que la obediencia era mucho mejor, mayor y más agradable a Dios que los sacrificios. Esto es un principio básico que se está olvidando, o está olvidado prácticamente en el pueblo cristiano, el cual, tanto católicos como evangélicos, se concentran fundamentalmente en la alabanza, en la supuesta adoración, en las buenas obras, en juntarse en la iglesia, en coinonía, y todo esto está muy bien, la amistad entre los cristianos, pero se olvidan de algo muy fundamental, algo que ha sido olvidado inclusive desde el púlpito, y es el hecho que el principio satánico por excelencia es la rebelión, que a Dios se le reveló un ángel, y los ángeles, mejor dicho, los ángeles y los hombres, que Satanás se volvió contra Dios y creó un sistema religioso de comodidad, de confort, que hoy en día lo vemos en la iglesia, donde prácticamente los cristianos viven como en la época de los jueces en el Antiguo Testamento, que cada cual hacía según le parecía. Nosotros vemos que a pesar de que Saúl era un hombre ungido por Dios, porque ahí la desobediencia ataca a los ungidos, Samuel le increpó que había desobedecido a Dios 2 veces y que Dios lo había desechado por eso. A pesar de que Dios lo había desechado, porque Samuel fue que le dijo: ¿no es mejor el obedecer que los sacrificios? Neciamente has actuado, porque como pecado de hechicería es la obstinación, y como pecado de adivinación el no prestar atención. Es decir, que Dios considera a un cristiano desobediente casi no, como un brujo, porque realmente vemos que el cristiano que desobedece está bajo la influencia de un espíritu que se parece al Espíritu Santo, que imita al Espíritu Santo, que da inclusive bendiciones entre comillas al creyente, pero que de repente viene sobre ellos destrucción repentina. Muchas veces no de repente, sino después de largos años. Nosotros vemos que a pesar de que Saúl fue desechado, su reinado duró 40 años, pero fueron 40 años de depresión, de angustia, de desesperación, y al final él atrajo a su familia, a él mismo y a todo Israel a la destrucción total. ¿Y por qué sucede eso en algunas iglesias, sobre todo en las mega iglesias, donde es más difícil controlar a una multitud de miles de personas? Porque muchas veces el pastor principal, podemos decir, el pastor alfa, el jefe de la tribu, no ha sabido o no ha querido preparar un grupo de pastores espirituales y subdividir la iglesia en segmentos que pudieran ser más fácilmente pastoreados, y por eso vemos que hay iglesias que tienen problemas de fornicación, de adulterio. Yo mismo le he ministrado a personas de iglesias que han sido mujeres, que han sido adúlteras y que han fallado a sus esposos y han inclusive arrastrado a diáconos e inclusive jóvenes que van a campamentos donde practican fornicación y adulterio. Esto es duro decirlo, pero es así, y a veces hay circunstancias trágicas. Recientemente vemos que han habido muertes en el pueblo de Dios en la República Dominicana que no tienen prácticamente explicación, y yo creo fundamentalmente que Dios nunca tiene la culpa, sino que hemos dejado puertas abiertas, y muchas veces ese pecado viene del púlpito. Recuérdese, el púlpito, el que no toca trompeta y advierte el pecado al pueblo se hace reo y cómplice. Y usted sabe por qué razón Saúl duró tantos años, 40 años, antes de ser ajusticiado. Primero, porque nunca se arrepintió. Dios le dio chance para arrepentirse, para que volviera a la obediencia. Inclusive el que lo iba a sustituir estaba emparentado con su propia familia. Si él se hubiera humillado, si él se hubiera aceptado y hubiera contribuido a que David fuera un rey y traspasara el reino, iba a quedar en familia, porque Mical era su hija. Sin embargo, como él amaba el cargo más que a Dios, como muchos ministros que aman su posición privilegiada más que a Dios, no como David, que no le importó dejar el arca de la alianza cuando Absalón lo perseguía por sus pecados, sino que él decía que si Dios no quería que reinara, él no reinaba. Esa es la gran diferencia. Ambos fueron pecadores, pero David amaba a Dios y Saúl amaba el trono, y por esa razón
por 40 años Dios lo resistió, pero simple y llanamente porque David no estaba preparado aún. Muchos pastores están actuando y están vigentes hoy porque su sustituto todavía no está preparado, pero si no se arrepiente, prontamente vendrá sobre ellos destrucción repentina. Por eso usted ve que matan de repente de que a un pastor, que hay una tragedia que usted no se le explica, con una persona que sonaba mucho en la radio, que alguien de buena primera cae una persona en un río con un carro rumbo a un campamento, que atracan a una persona. Yo he visto, le he ministrado a pastores que durante años han estado en eminencia, pero su ambición y por su codicia de repente cayeron él y los diáconos. Es el momento de volver a Dios, porque Dios ha prometido claramente que como pecado de hechicería es la obstinación, y como pecado de adivinación el no prestar atención. Es decir, que es un falso espíritu. Hay un espíritu que imita al Espíritu Santo que se mueve en las iglesias, y ahí vemos que hay personas, artistas, grandes personajes que realmente viven la vida como a ellos les parece, a lo Frank Sinatra, my way, a mi manera, pero no a la manera de Dios. Tarde o temprano, si no se arrepienten, van a tener problemas muy graves. Que Dios ilumine a todos, y recuerden que no puede haber una cruz diferente para una persona liviana, gloria a Jesús, una cruz que es llevada como en el remolque de una jipeta, y una cruz que es la que Cristo permite. No hay resurrección sin cruz. Es necesario obedecer a Dios, es necesario buscar las Escrituras, porque ese camino, bendito sea el nombre del Señor, nos lleva a nosotros a la santidad. Fíjese que Adán violó un solo mandamiento, pero Jesucristo tuvo que cumplir con todos los mandamientos, hasta la muerte de cruz. ¿Para qué? Para que todos aquellos que realmente tengan su espíritu lleven la vida como Él la llevó. Nosotros tenemos que vivir pendientes de la obediencia y de la santidad, la cual nos librará de muchos problemas. Hay hermanos que tienen no pruebas, sino azotes. Los azotes es el castigo de Dios para tratarnos de llevarnos a nosotros a la vida nueva, a una vida ascendente, donde las pruebas van disminuyendo a medida que nosotros obedecemos. Hoy en día muchos cristianos tienen multitudes de pruebas, entre comillas, pero son azotes, sino castigos de Dios para volverlos al buen orden, llamarlos al orden, para que vivan la vida que Cristo lleva, una vida de mansedumbre, una vida de obediencia y una vida de sumisión a la palabra de Dios, de acuerdo a las Escrituras. Que Dios los bendiga grandemente. Y en la primera etapa de esta prédica, que vamos a volver reiteradamente muchas veces, Dios les guarde grandemente, y que el Espíritu de gracia sea sobre vosotros, dándole obediencia para obtener la santidad, la bendición y la vida eterna, porque sin ella, sin la santidad, no veremos el rostro del Señor, ni en esta vida ni en la otra.